Vamos entonces a estar orando, vamos a estar poniendo este tiempo también en manos del Señor para que Él sea guiándonos, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Amén. Padre eterno, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre celestial. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres santo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque nuevos, Señor, nuevas son todas las días tus misericordias, Señor. Nunca decayeron, dice la palabra. En esta mañana presentamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos que seas tú obrando en medio nuestro, Señor, y glorificándote, Padre celestial. Ayudándonos, Señor, a que no solo, Padre amado, lo que se hable hoy sea comprendiéndose en nuestra mente, en nuestra razón, Señor, sino también en nuestro espíritu, Padre celestial, para que, Padre amado, podamos comprobar, como dice la Escritura, Señor, lo bueno, lo agradable y lo perfecto de tu voluntad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo les animo a que ahí donde ustedes están, cierto, nos acompañen con sus palmas. Vamos con esta alabanza que se llama El Dios que adoramos. ¿Listo?
Si es para el Señor, que sea fuerte, que sea muy fuerte ese aplauso porque es para Él, no es para nosotros. Amén. Padre amado, Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú nos das, Señor, esa libertad preciosa, Señor, de poder venir a exaltarte, de poder venir a reconocer en medio nuestro, Señor, tus bondades para con nuestra vida, Señor. En esta mañana, Señor, ayúdanos a poder adorarte con libertad, a poder exaltar tu nombre, Señor, a poder proclamar, Señor, tus maravillas, Señor, todo lo que tú eres, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor. Como dice aquel salmo, que todo lo que tenga aliento, que todo lo que respire alabe al Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú nos concedes vida, Señor, y vida para poder honrarte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos seguir exaltando tu nombre en esta mañana, bendito Rey, porque tú mereces, Señor, toda gloria, toda alabanza, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos hoy esta alabanza delante tuyo, Padre amado. Vamos con esta alabanza, mis hermanos, que se llama Sol de la Mañana. Amén. Para que usted nos pueda ahí acompañar, vamos a seguir exaltando el nombre del Señor. ¿Listo? Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón
amados, Señor, en esta mañana te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, y hoy queremos traer, Señor, a memoria justamente, Señor, tu bondad para con nosotros, Señor. Como recién cantábamos, Señor, fue allí en esa cruz, Señor, en ese par de maderos, Señor, donde tú decidiste mostrar tu amor para con la humanidad, Señor, donde decidiste pagar el máximo sacrificio por nuestro rescate, Señor, la vida de tu propio Hijo Jesús, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, obra en medio nuestro, Señor, habla a nuestro corazón, glorifícate, Señor, y abre, Señor, nuestro entendimiento también, Señor, para que toda la palabra que sea cayendo en nuestros corazones, Señor, sea dando un buen fruto al 30, al 70, Señor, y al 100 por uno. Te damos gracias, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, vamos a prestar mucha atención al devocional en esta mañana. Amén. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a estar leyendo Isaías capítulo 5 y ya les digo qué versículo. Versículo 8 en adelante. Amén. Isaías 5, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Aye sobre los malvados, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Eso dice en el verso 8. Saltemos al verso 11, dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Vamos al verso 18. Dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carreta, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su boca y veamos, acérquese y venga en el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Vamos al verso 20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Amén. Vemos aquí en la palabra que Isaías estaba hablando de la condición del pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba hablando y señalaba directamente porque la maldad de este pueblo, ¿cierto? Y decía, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay de aquellos que se embriagan, hay de aquellos, y en cierto sentido Isaías estaba hablando de la condición del pueblo, ¿cierto? De hecho, se titula este apartado, Ayes sobre los malvados. O sea que Isaías estaba hablando duramente sobre la maldad que se estaba presentando en el pueblo de Israel para ese entonces. Sin embargo, vamos a ir a Isaías 6, al capítulo siguiente. Isaías 6. Y miren lo que pasa aquí. Dice la palabra del Señor desde el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjese que en principio, en el capítulo anterior, Isaías estaba hablando de la condición del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero una vez que Isaías ve la presencia del Señor, ¿cierto? Y ve a los serafines exclamando la santidad de Dios, ¿qué dice? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que también tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea que anteriormente Isaías vio la condición del pueblo, pero cuando vio al Señor, cuando vio a Dios, ¿qué hizo? Ya vio la condición de sí mismo, cómo estaba él. No sé si usted me entiende el punto al que quiero llegar, pero al final es muy fácil ver la condición del otro, ¿sí? Ver, mire, los de afuera están en pecado, vamos a salvarles, vamos a hablarles, a predicarles de Cristo, ¿sí? Es muy fácil ver la condición del otro. Pero cuando el Señor se le revela a Isaías, ¿qué fue lo que dijo? Ay de mí, él vio también su condición, ¿sí? Y hoy el Señor me hablaba fuertemente sobre eso. ¿Y usted cómo está con el Señor? ¿Sí? ¿Y cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Porque sí es muy fácil ver la condición del otro, pero cuando estamos realmente en la presencia del Señor, podemos ver cómo estamos ahora nosotros delante de Él. Fíjese que anteriormente dice la palabra que Él vio como los serafines alrededor de Dios y que exclamaban, santo, 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 o sea que Dios es santo, ¿sí? Y cuando nosotros nos presentamos delante de Él, no tenemos que presentarnos con una actitud orgullosa, sino al contrario, con humildad. Él no puede tener relación con las tinieblas porque es santo. Pero aún así, mire lo que pasa en el verso 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Fíjese que la condición de Isaías fue reconocer su pecado. ¿Cuál era su pecado? Él dijo, soy hombre inmundo de labios, ¿cierto? Y habita en un pueblo que también está inmundo de labios. O sea, él reconoció su condición delante de Dios. Y acto seguido vino un serafín y ¿qué hizo? Dijo, limpia es tu boca, limpia es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después el Señor exclamó y dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por ustedes? ¿Sí? Fíjese que cuando Isaías entendió su condición delante de Dios como hombre pecador, el Señor exclamó, el Señor le limpió de su pecado y después Isaías se dispuso a querer servirle a Dios. No sé si usted entiende, pero al final, si nosotros le servimos a Dios es porque entendemos quiénes somos, o sea, la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Si Él nos limpió nuestro pecado, ahora yo le sirvo en gratitud, porque ahora Él me ha limpiado con su sangre. Si yo no le sirvo por servirle, yo no hago las cosas por hacerlas, sino lo hago porque Él es santo, Él me limpió, y ahora yo estoy dispuesto a servirle y a seguirle. Amén. Entonces, para que pueda meditar eso ahí en su corazón, que cada día reconozcamos cuál es nuestra condición y nuestra posición delante de Dios y conforme a eso, que podamos en gratitud servirle. Amén. Amén, así es. Amén, mis hermanos. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a seguir exaltando el nombre del Señor. Vamos con esta alabanza que se llama Creo en ti. Y justamente, cierto, en la misma medida, en el mismo sentido de lo que se compartía recién en el devocional, que usted y yo también podamos entender algo. Y así como Isaías tuvo, no sé, yo me pongo a pensar, Isaías debe haber quedado deslumbrado ante semejante visión tan grande. Pero si usted se da cuenta, ocurrió algo muy hermoso, y es que Isaías se dispuso a esforzarse en la gracia que el Señor le había mostrado. Dijo, yo soy inmundo de labios,
estoy rodeado por un pueblo que es inmundo de labios también. Pero el Señor, cuando el Señor hizo esa pregunta, Isaías no dudó en decir, Señor, aquí está mi vida también. Sí, entonces que nosotros también nos podamos disponer en ese mismo sentido para el Señor. Amén. Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor. Sí, creo en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en Señor, en esta mañana te damos gracias y te pedimos, bendito Rey, que seas tú, Señor, llevándonos a tener un corazón aprensible, Señor, un corazón atento a tu palabra, un corazón, Padre amado, sobre el cual pueda caer, Señor, como esa buena tierra, Señor, que aquel sembrador salió a buscar, Señor, a esparcir la buena semilla, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a que esta palabra, Señor, no sea un despropósito en ninguno de nosotros, sino que por el contrario pueda regresar a ti con el fruto que tú esperas. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede usted tomar asiento, mi hermano. Yo le animo a quien nos acompañe. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, al capítulo número 1. ¿Listo? Primera de Juan 1.
Amén. Bueno, le voy a pedir el favor entonces a los niños, a la niña, que vayan con la profe para su escuelita del día de hoy. Listo, y los demás nos vamos a quedar acá entonces a escuchar la palabra del día de hoy. Listo, primera de Juan, ¿ya la tiene? No la vaya a confundir con el Evangelio de Juan por si acaso, primera de Juan. Igual, si usted ve por ahí a alguien que de pronto no la ha encontrado todavía, échele una manito también. Eso, ¿listo? Primera de Juan, casi al final de la Biblia, casi ahí cerquita, como es casi vecino de Apocalipsis, por ahí está, ¿listo? Entonces vamos a estar leyendo, mis hermanos, verso número 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Padre amado, Señor, ponemos esta palabra, Señor, en tus manos en esta mañana. Señor, glorifícate en medio nuestro, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, hablando a cada vida, Señor, usándome, Señor, en esta mañana también para que se pueda, Señor, comunicar, Señor, transmitir aquello que tú nos quieres hablar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que este culto, Señor, este tiempo de la palabra sea también para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar entonces durante las siguientes semanas compartiendo algunos aspectos que la palabra nos habla a través de la carta de primera de Juan. Antes de continuar, cierto, de pronto desarrollando un poquito los versículos que leímos, yo quiero ponerlo a usted un poco en contexto con lo que estamos leyendo. No sé si usted lo tiene presente, cierto, tal vez cuando nosotros nos hablan del apóstol Juan, una de las cosas que tal vez nos viene a la mente o que a muchos les podría venir a la mente, cierto, es que de alguna u otra forma fue el apóstol que Dios más usó para hablar acerca del amor. Y si usted se da cuenta, las circunstancias en las cuales el Señor forma ese carácter de Juan, ¿cierto? No son para nada, diría uno, ¿cómo decirlo?, positivas en ese sentido. Juan era una persona muy iracunda, era una persona muy impulsiva, pero aún así Dios trata su carácter y lo usa, ¿cierto?, finalmente para que sea ese apóstol que más habla acerca de este aspecto tan importante de Dios. Y aquí hay algo muy hermoso. Juan está hablando, ¿cierto?, está dirigiéndose en particular a la iglesia que está en Éfeso, ¿sí? Y habla una comunidad en la cual muchas personas habían empezado justamente a flaquear en ese amor. Juan está hablando, ¿cierto?, a una iglesia en Éfeso en la cual habían empezado a aumentar las tribulaciones, las persecuciones, en el cual habían empezado a pulular un montón de sectas, un montón de gente que decía que tenía una nueva revelación, nuevas verdades. Y la cosa es que aquí Juan aprovecha, ¿cierto?, todas estas circunstancias e inicia esta carta, pienso yo, de la mejor manera posible, porque Juan dice, ¿cierto?, lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo le leo este pasaje o cuando leemos este pasaje, probablemente lo que nosotros llegamos a pensar es por allá, ¿cierto?, en el inicio del universo, cuando el Señor puso a correr el reloj del universo, los tiempos que usted y yo vivimos, cuando de pronto todo fue creado, cuando el Señor dijo hágase la luz y la luz se hizo, ¿cierto? Pero la cuestión es que esta palabra que se usa en este versículo, en el griego esa palabra es la palabra arché o archís, casi como parchís, ¿cierto? Quiere decir no solo en el inicio de algo o cuando el tiempo de algo empieza a correr, sino en el fundamento mismo de lo que se está hablando. Y acá Juan está diciendo en el fundamento mismo, en la fuente, en aquello que es fundamental, aquello sin lo cual no se puede existir. Está hablando de Dios mismo, ¿cierto? Y justamente quiere manifestar algo importante, y es que Dios, siendo tan grande, Dios siendo tan infinitamente poderoso, Dios siendo tan sublime, decide mostrarse algo a una criatura tan humilde, a una criatura tan miserable como lo era el mismo Juan, como lo somos cualquiera de nosotros. Y esa palabra que él usa, ¿cierto?, esa expresión en el principio, es la misma expresión que usted y yo vamos a encontrar por allá en Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, ¿cierto? En el principio era Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan aquí deja en claro que justamente, ¿cierto?, aquello de lo que él está hablando va justamente como a la raíz del asunto. Juan quiere hablarnos de lo que él vio, pero no de cualquier cosa que él vio, sino justamente de aquello que es lo fundamental en la vida del creyente. Aquí Juan está tratando de hacer de alguna u otra forma un llamado para que usted y yo podamos considerar qué papel es el que Jesús está jugando hoy en nuestra vida. Y me gusta mucho la manera en la que él lo expresa. Quiero que usted me acompañe, vamos a ir como pedacito por pedacito leyendo lo que dice ahí. Dice, lo que hemos oído, ¿cierto? Tóquese su orejita, lo que hemos oído.
¿cierto? Lo que han visto nuestros ojos, ¿cierto? Ahí sus manitos en sus ojitos, igual destápeselos para que siga viendo. Lo que hemos contemplado, y finalmente dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí usted y yo podemos de alguna u otra forma ver que Juan está expresando cuál fue su vivencia con Jesús. Tal vez en un principio Juan, ¿cierto? Cuando todavía era pescador, estaba realizando esa tarea que él realizaba, ¿cierto? Y en algún punto de su vida él empezó a escuchar de un hombre en particular, de una persona en particular, de un tal Jesús, que hacía milagros, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que anunciaba un mensaje bastante particular, pero a la vez también muy esperanzador. Y Juan tal vez al principio conoció a Jesús de esa manera, por rumores, ¿cierto? Por lo que escuchaba de la gente a su alrededor, por los chismes que le llegaban. Tal vez, cierto, su hermano que también era pescador le comentaba muy de vez en cuando lo que escuchaba acerca de Jesús. Y la cuestión, ¿cuál es? Que sin embargo, cierto, y a pesar de que esto ya era bueno, aquella revelación o aquello que Juan conoce de Jesús no se queda solamente ahí. Juan no solamente termina escuchando a Jesús por rumores, por lo que la gente le cuenta, sino que Juan empieza a escuchar cómo el propio Jesús lo llama por nombre propio. Cómo el propio Jesús lo llama, lo comisiona a ser uno de sus discípulos, a ser uno de sus cercanos. ¿Sí? Y fíjese que cuando Juan dice lo que hemos oído, Juan no está hablando, cierto, de algo que simplemente se oye y se olvida, sino de algo que realmente él escuchó y lo marcó profundamente, la voz de su Señor que lo estaba llamando. Pero no se quedó solamente en eso, porque si usted se da cuenta, Juan también dice lo que hemos visto. Y Juan de alguna u otra forma quiere transmitirnos a usted y a mí que en toda esa vivencia que él tuvo acerca de Jesús no se quedó simplemente con escuchar lo que podía acerca de este hombre, acerca del Hijo de Dios, sino que él también pudo ser testigo visual de lo que Jesús hizo, de cómo sanaba enfermos, ¿cierto? De cómo en muchas ocasiones echó fuera demonios, de cómo en muchas ocasiones este Jesús hizo milagros en medio de la gente que lo rodeaba, multiplicó los panes, multiplicó los peces, trajo de vuelta a la vida, resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Cómo le devolvió la vista a Bartimeo. Y Juan ya estaba involucrado de alguna u otra forma ahí. Ya no era simplemente un Juan que estaba lejano a Jesús escuchando lo que más podía este hombre, sino que también estaba ahí siendo testigo de primera mano. Pero aquí hay algo muy hermoso, y es que Juan hace una aclaración entre lo que él ha visto y lo que ha contemplado. Porque si usted se fija, si bien es cierto, Juan fue testigo de mucho del obrar de Jesús en medio de todo, Juan fue mucho más allá. Y es que este Juan, además de conocer lo que Jesús podía hacer, también se determinó a conocer quién era ese Jesús. ¿Y en qué medida lo hizo? Lo hizo en tal medida que si usted se da cuenta, ¿cierto? Cuando Jesús decide mostrar su gloria allá en el monte de la transfiguración, Juan es de los pocos testigos que puede ver esto. Juan es de los pocos testigos que puede contemplar la gloria de Jesús mostrándose delante de él. Pero no solo eso, sino que además en el momento justamente en que Jesús es crucificado, de los 12 discípulos, el único que permaneció junto a la cruz fue él. Tanto así que el mismo Jesús desde la cruz reconoce que él estaba ahí. Y estando Juan junto a María, ¿cierto? Le dice, hijo, he aquí tu madre, madre, aquí está tu hijo. Le confía a su propia mamá para que la cuidara. Y es hermoso ver, mis hermanos, que si ustedes se dan cuenta, aquí Juan nos habla de que en nosotros tiene que haber ese sentir de poder buscar ese conocimiento profundo de nuestro Señor. Tal vez usted y yo, ¿cierto? Hemos sido de los que nos hemos conformado con oír y con de alguna u otra forma reconocer lo que Jesús puede hacer. Pero hasta qué punto estamos usted y yo viendo aquellas cosas manifestadas en nuestra vida, mostradas en nuestra vida. ¿Cuándo fue de pronto usted y yo la última vez que vimos a Jesús obrar en algo que parecía imposible realizarse? Día tras día el Señor nos llama a usted y a mí a que contemplemos lo que Él hace, a que podamos conocerle a Él, porque en eso consiste la vida eterna. Pero aquí pasa algo, y es que Juan deja en claro que Él no está hablando de algo que para Él sea desconocido. Juan no está contando una victoria ajena. Juan no está contando una historia ajena a lo que él vivió con Jesús. Y hoy yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su historia con Jesús? ¿Cuál es su testimonio vivo con Jesús? ¿Qué ha vivido usted con él? Porque si usted se da cuenta, ¿cierto? Acá pasa algo importante, y es que Juan no se queda solamente ahí. Juan dice también, y lo que palpamos. Lo que palpamos. Y me intrigaba mucho esta última parte, porque si usted se da cuenta, aquellos discípulos que vieron a Jesús muriendo, aquellas personas que se enteraron de aquella trágica noticia, fueron de los primeros que se enteraron de que Jesús había resucitado. Y muchos de ellos, ante su incredulidad, ¿qué tuvieron que hacer? Ir y confirmar con sus propias manos que lo que estaban viendo no era un fantasma, sino su maestro que había resucitado. A veces nosotros pensamos que el único que dudó fue Tomás,
Y Tomás exigió que el Señor le dejara poner su dedo en la llaga y el Señor le dijo, tú creíste porque viste, bienaventurado el que cree sin ver. Pero si usted se da cuenta, realmente los otros 10 que quedaban en ese momento también dudaron. Pedro dudó tan al punto, cierto, de que vio la tumba vacía y de un momento a otro Pedro se desaparece. Va y le cuenta a los demás a los otros 10 que quedaban, a los otros 10 discípulos, pero él que estaba tan anonadado que este hombre no se atrevía a de alguna u otra forma, cierto, esperar a que su maestro llegara, regresó a su vida pasada. Vemos a un Juan que también regresa a su vida pasada, vemos a muchos de los discípulos desconsolados volviendo a lo que eran antes, pero Jesús los llama una vez resucitado y los invita a comer con él. Y ellos no solamente pueden palpar, cierto, reconocer que su maestro está vivo, sino que además también pueden tener una comunión, compartir una comida con él. Y comprueban con sus propias manos que no es una simple visión, sino que su maestro realmente cumplió lo que prometió. Ellos comprueban que la resurrección no simplemente fue una profecía dada hace mucho tiempo, sino que esa resurrección era el hombre que estaban viendo ahí. Ese hombre había vencido a la muerte. Y ahí es donde Juan dice, de esto que nosotros hemos visto, oído y palpado, de eso es que les damos a ustedes testimonio. De eso es lo que nosotros les estamos contando a ustedes. No estamos tomando una historia que salió de la manga, ¿cierto?, de alguno de nosotros, alguna historia con la que queramos conmoverlo simplemente, sino les estamos contando de lo que hemos vivido con el Señor. Y aquí es donde yo le planteo una cuestión de fondo, mi hermano, mi hermana. ¿Hasta qué punto estamos usted y yo conociendo al Señor? ¿Hasta qué punto estamos usted y yo realmente sumergiéndonos, cierto, en lo que es esa vivencia con Cristo mismo? Porque a veces de pronto nuestra vivencia se reduce simplemente al hecho de lo que usted y yo podemos hacer por Él. De pronto, cierto, estoy yendo a evangelismo, de pronto estoy, cierto, participando en los cultos, estoy reuniéndome, pero más allá de eso, si no hubieran actividades para hacer, ¿cuál sería su vivencia con el Señor? ¿Estamos usted y yo en esos tiempos de intimidad con Él realmente conociéndolo más a profundidad? ¿Realmente nuestra fe se está viendo fortalecida en Él? ¿Realmente estamos usted y yo aprendiendo a que nuestro carácter se ha transformado en esos tiempos? El jueves hablábamos justamente de la oración y uno de los puntos que tocábamos era justamente ese. A veces es fácil para nosotros orar por aquello que no implica un cambio en nuestra vida. Pero fíjese que aquí Juan también expresa algo muy bonito. Y esto está en el verso número 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Acá Juan pretende dejar algo en claro. Ese mensaje que Juan y los apóstoles estaban predicando en ese momento no era un mensaje cualquiera, era un mensaje de vida eterna. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros no comprendemos hasta qué punto, ¿cierto? El llamado que el Señor nos hace a conocerlo es un llamado que de alguna u otra forma también nos vivifica. Vivifica esas cosas que en nuestra vida están muertas, ¿cierto? Trae luz sobre aquellas cosas que en nuestra vida están en tinieblas. De alguna u otra forma revive aquello que usted y yo muchas veces hemos dejado morir en el Señor. Pero es importante ver que acá Juan dice, estamos testificando de la vida eterna, del verbo de vida, acerca de Jesús. No es un mensaje, cierto, opcional, no es un mensaje que usted y yo podamos pasar por alto, sino que es un mensaje que no solo es necesario, sino que es urgente. Ahorita Alejandra hablaba de que en muchas ocasiones para nosotros es fácil percibir lo que está mal afuera y usted se da cuenta, es muy evidente, usted no es sino que prenda las noticias y se da cuenta lo primero con lo que lo reciben a usted, homicidio en tal lado, robo en tal lado, ¿cierto? Acabaron acá, acabaron allá. Y todos los días como que se inventan hasta un delito nuevo, ¿sí se ha dado cuenta? Y es muy fácil ver que las cosas están mal afuera. Pero ¿sabe qué es lo que a veces a nosotros nos cuesta reconocer? Que pudiendo nosotros ser aquellos que transmiten esa palabra de vida, no lo estamos haciendo. Y acá Juan dice, es una palabra de vida eterna. No es algo como que usted le lleve un medicamento a una persona que está enferma, la persona se cura por un tiempo, ¿cierto? Y más adelante vuelve con sus dolencias. No, dice vida eterna. Aquello que Juan estaba buscando, ¿cierto? Persuadir a la gente que estaba leyendo esta carta es de que el mensaje que ellos tenían era un mensaje urgente. Porque la palabra dice que aquel que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y si no tiene vida, ¿cómo está? Está muerto. Está muerto. Sí. Pero aquí continuamos. Y mire lo que dice acá. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sabe que una de las cuestiones con las que uno de pronto más tiene que lidiar, y en estos tiempos muy particulares,
son como esos vicios a veces que están en la fe. Y es que muchas personas piensan que porque de pronto usted y yo no nos encontramos en los tiempos en los que se escribió la Biblia, muchas de las cosas que aquí se hablan ya pasaron, ya como que se vencieron, ya no tienen vigencia. Pero me gusta mucho la manera en la que Juan dice, ¿cierto? Nosotros a ustedes les anunciamos todas estas cosas, ¿para qué? Primero, para que ustedes puedan creerlas, pero segundo, para que también puedan tener comunión con nosotros. Juan le está diciendo, ¿cierto?, al lector de esta carta, a ustedes se les está anunciando el mismo mensaje, lo mismo que nosotros recibimos, oímos, vimos, palpamos. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan compartir de eso, para que ustedes también se hagan partícipes de eso. A veces pensamos que porque de pronto usted y yo, ¿cierto?, no estamos en los tiempos de Jesús, muchas de las cosas que Él prometió ya no tienen cabida en nuestra vida. Mucho del llamado que Él hizo a sus discípulos en su momento como que ya no aplica para nosotros. Pero aquí Juan está diciendo para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que compartamos todos lo mismo, para que el llamado que Jesús hizo hace tanto tiempo, ¿cierto?, siga hoy vigente en medio nuestro. Para que más que esa invitación, esa exhortación que el Señor hace a tomar nuestra cruz, a negarnos todos los días y a seguirle, ¿cierto?, pueda hacer algo vivo en nosotros cada día que el Señor nos conceda sobre esta tierra. No es como que Dios cambie, de hecho Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, por hoy y por siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que el Jesús que llamó, el Jesús que preparó, el Jesús que comisionó, el Jesús que envió y el Jesús que respaldó a estos 12 es el mismo al cual usted y yo estamos sirviendo el día de hoy. Por eso no puede haber, amén, dicen por ahí, ¿cierto? Por eso no puede haber duda en nuestro corazón, no puede haber cabida en nuestro corazón a la idea de que lo que Dios encargó a estos hombres para nosotros ya no aplica. No podemos hacernos a la idea de que tal vez el cristianismo que tenía la iglesia primitiva en su momento es algo que hoy ya no tiene relevancia para nosotros. Aquellos hombres que usted se da cuenta en la palabra dice dejaban familias, hijos, hijas, tierras, posesiones, todo por darse a la voluntad del Señor, por darse a anunciar su evangelio. No es como una visión lejana que usted y yo simplemente podamos dejar pasar. Constantemente estamos insistiendo en el tema de misiones, en el tema de evangelismo, en el tema de formar discípulos, de levantar a nuevas personas en el evangelio. Y créame que en el papel es algo que suena muy bonito, pero si usted se da cuenta, la factura por eso es costosa. Es una factura costosa de pagar. Y la salvación ya la pagó Jesús, Él ya pagó el gasto más grande. Pero si usted se da cuenta, el poder ver realizado ese plan de Dios en nuestra vida es algo que va a implicar un costo alto para con nosotros. No podemos nosotros esperar, mis hermanos, que si usted y yo queremos fruto en nuestra vida, ese fruto simplemente venga de la nada. La palabra dice que el labrador, si quiere ver el fruto de la tierra, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero, trabajar primero. Y usted se da cuenta de ese trabajo. Me gusta mucho la figura que usa Pablo porque es un trabajo que no es grato. Aquí los que han tenido de pronto la oportunidad de vivir en el campo, de trabajar el campo, saben que es un trabajo que lastima, un trabajo que hiere, un trabajo que muchas veces es desagradecido, un trabajo que es impredecible. Y Pablo compara, ¿cierto?, el dar fruto con eso, con un trabajo que aparentemente no ofrece ninguna garantía, pero con un trabajo que al final trae esperanza en el sentido de que cuando el fruto se ve, usted y yo podemos decir, valió la pena. Valió la pena que una nueva persona conociera del Señor. Valió la pena que el carácter de Cristo se esté formando en esta persona. Valió la pena cuando pudimos enviar a alguien confiable, ¿cierto?, a continuar con el trabajo de Dios. Valió la pena, valió la pena. Pero si usted se da cuenta, ¿cierto?, Pablo dice hay que trabajar primero, y aquí Juan lo dice, ¿cierto?, justamente testificamos de esto, damos testimonio, esto anunciamos, ¿sí? Vamos a ir a 2 de Pedro, quiero que me acompañe. Y mire también lo que dice Pedro. Pedro habla de algo muy parecido. 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Y así como Juan nos deja a usted y a mí en claro que el mensaje que él anunció es el mismo al que usted y yo estamos llamados a creer el día de hoy, mire también lo que dice Pedro. 2 de Pedro en el capítulo 1, verso 1. ¿Listo? Está ahí antecitos de las cartas de Juan. Ahí está. 1:1. ¿Listo? Para que me ayudes ahí con ese versículo. Mire lo que dice la escritura en ese pasaje. 1:1, 2 de Pedro 1:1. Ese es 2:1. Eso, ahí. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Y mire que Pedro aquí trata de dejar algo en claro. No puede haber diferencia entre lo que ellos creyeron, lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron, por lo que ellos dieron su vida, y lo que nosotros estamos hoy viviendo, predicando, y por lo que nos estamos hoy desgastando.
No puede haber diferencia, porque ahí lo dice, si usted y yo hemos recibido realmente el mensaje del evangelio, algo tenemos en común con estos hombres, y eso es nuestra fe. Eso es nuestra fe. Y acá pasa algo muy hermoso, y es que Juan de alguna u otra forma lo dice también, ¿cierto? Este mensaje que nosotros hemos recibido es para que también tengamos comunión con aquellos que lo creyeron primero, con aquellos que vieron a Jesús vívidamente, con aquellos que por fe tuvieron que creer cuando Él los comisionó. Y tal vez usted y yo, mi hermano, no hemos tenido el privilegio, la oportunidad de ver a Jesús delante nuestro, tal vez no en su completa plenitud, pero hay algo en lo que sí estamos seguros, y es de que lo que aquí se anuncia es veraz. Y no solo eso, sino de que Dios respaldó a esos hombres que envió. Dios respaldó a aquellos que se decidieron a creerle a su Señor. Y tal vez usted y yo, a pesar de no haber visto a Jesús cara a cara, sí tenemos una ventaja con respecto a ellos, y es que sabemos que la fe de ellos dio fruto. Y por esa fe también usted y yo sabemos que hay un Dios que habla y que cuando habla cumple, que es fiel a su palabra. Un Dios que quiere glorificarse en medio nuestro, pero que espera que al igual que usted y yo, que al igual que estos hombres y mujeres de la palabra, usted y yo también podamos disponer nuestro corazón enteramente para Él. No para de pronto buscar nuestros propios planes, nuestros propios sueños, nuestras propias proyecciones, sino para alcanzar algo mucho más grande. Y eso es el reino de Dios. Estos hombres dejaban atrás muchas cosas. Estos hombres sufrían padecimientos, estos hombres eran perseguidos, sufrían muchas cosas, pero sabe que su mirada no estaba puesta en el padecimiento que pudieran llevar en ese momento, sino en la gloria que venía después. Y Pablo bien lo dice, ¿cierto? Él dice de la siguiente manera, porque la presente tribulación no se compara con el eterno peso de gloria que se está formando en nosotros. Cuando usted y yo vemos a Dios manifestarse en nuestra vida, cuando usted y yo vemos al Señor transformando nuestro corazón, cuando usted y yo vemos cómo el Señor va cambiando aquello que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, ahí es donde usted y yo comprendemos, realmente nos estamos preparando para algo más. Hay un relato que comentaba en una ocasión Richard Gumbran, este predicador rumano. Él decía en una ocasión que él veía la vida de una manera. Él decía, nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? En principio como un embrión, como un feto que se está formando, pero pasa algo en ese feto empieza a sacar manitos, a sacar piecitos, se empiezan a formar órganos en su interior, y es chistoso porque si el feto tratara de pensar que eso es lo único que hay, diría, bueno, ¿para qué las manos? ¿Para qué los pies? No los voy a necesitar aquí adentro. ¿Para qué los ojos si aquí está oscuro? ¿Para qué los oídos si aquí el único sonido que puedo escuchar de pronto es el poco ruido que entra? Pero la cuestión es que aquel bebé sale del vientre y ahí se da cuenta, ¿cierto?, de para qué era todo eso. De que realmente ese tiempo que estuvo ahí en gestación fue simplemente una preparación para una vida más larga. Y él decía, Richard Gumbran, que así mismo como ese feto va creciendo dentro del vientre de la madre y sale para vivir una vida nueva, así mismo el Señor a usted y a mí nos está preparando para una vida eterna. Tal vez en este momento el Señor está formando en nosotros muchas cosas que pueden parecer complejas de llevar. Tal vez el Señor está tratando su paciencia. Tal vez el Señor está formando en nosotros ese amor. Tal vez el Señor está formando en nosotros humildad. Y tal vez eso que el Señor forma en nosotros a veces incluso puede llegar a parecer exagerado. Tal vez el Señor constantemente nos está recordando de que es necesario anunciar ese mensaje del Evangelio, y a veces uno puede decir, ¿para qué tanto? ¿O para qué todo esto? ¿Sí? A veces podemos incluso llegar a pensar que de pronto es hasta demasiado lo que el Señor pide. Pero si usted se da cuenta, ¿cierto? Es como que el Señor de alguna u otra forma nos está diciendo, lo que aquí se está formando es para algo mucho mejor, es para una eternidad junto con Él. Y todo eso que el Señor hoy está formando en nuestro corazón no es una pérdida de tiempo. Todo aquello que usted y yo estamos hoy trabajando para el Señor no es un despropósito, créame que no. Es porque el Señor sabe que en cualquier momento, cuando su reino sea establecido sobre esta tierra, cuando usted y yo tengamos que presentarnos delante de la corte del Señor Jesús, en ese momento usted y yo podremos decir, realmente para esto era. El Señor me preparó durante todo este momento para este glorioso episodio en mi vida. Y no fue un despropósito, lo valió. Que cuando usted y yo estemos delante de la presencia del Señor podamos con júbilo, con gozo, no exaltarle solos, sino exaltarle, ¿cierto?, con todas aquellas personas que el Señor nos permitió alcanzar. Yo me pongo a veces a pensar en ese momento, uno dirá, realmente, Señor, desperdicié muchos momentos de mi vida, desperdicié muchas oportunidades, Señor. Tal vez uno, estando allá en la presencia del Señor, lo único que va a pensar es, Señor, realmente pude haber dado más. Tal vez pienso yo que ese es como el pensamiento más humilde que uno podría tener en ese momento, Señor, realmente no hice todo lo que pude.
me faltó, pude haber dado más, pude haber, no sé, una persona más. ¿Sí ha visto la película de Hasta el último hombre? Ese soldado que mandan allá a la guerra de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, y el tipo no cogía un arma porque según su religión se lo prohibía, pero el tipo se va de paramédico y empieza a sacar así soldados heridos y le tocaba bajarlos a mano, se lastimó las manos terriblemente, pero en medio de las granadas, de las explosiones, él decía: Señor, dame uno más, dame uno más. En una noche salvó a 75 personas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestra labor es mucho más urgente. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que se está jugando allá afuera, es mucho más urgente, es mucho más complejo de lo que parece. A veces no nos damos cuenta de lo que está de frente al ser humano, es su eternidad. Que todos vamos para una eternidad, pero lo que nos estamos jugando es el destino donde vamos a pasar esa eternidad. Y hoy muchos están engañados incluso. Y a veces nosotros, teniendo la oportunidad de traer luz sobre esas tinieblas, no lo hacemos. A veces nosotros, teniendo la oportunidad de manifestar aquel mensaje que trae vida eterna al corazón del ser humano, no lo hacemos. Se nos olvida que usted y yo, al igual que estos hombres, también fuimos comisionados para algo tremendo, y eso es alcanzar al que está perdido. Pablo decía: es como si Dios rogase a través de nosotros, así nosotros también le rogamos. ¿Usted alguna vez ha rogado por algo? Ahora imagínese a Dios tratando de rogar. Hasta ese punto llega el Señor, con tal de que el perdido no se pierda, con tal de que el perdido no perezca. Pero nosotros a veces queremos darnos las de más dignos que Dios, y nosotros no hacemos tal el esfuercito, ¿cierto? Para nosotros es demasiado en muchas ocasiones. Vamos a seguir leyendo, y mire lo que dice acá, mis hermanos, verso número 5 de Primera de Juan 1. Esto para que me ayudes a italiana, por favor. Vamos a ir a Primera de Juan al capítulo número 1, verso 5, y seguimos leyendo. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas y mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y acá hay algo hermoso, mis hermanos, y es que si ustedes se dan cuenta, cómo es que el Señor a usted y a mí nos permite evidenciar esa luz que Él quiere mostrar en medio nuestro, esa luz que Él quiere mostrar a nuestras vidas, a través de su cuerpo, a través de su iglesia, a través de aquellos santos que Él redimió en la cruz. Esa es la manera que el Señor decide, la manera que el Señor elige de mostrarnos esa luz que quiere mostrar a usted y a mí como creyente, que quiere mostrarnos como creyentes. Es su cuerpo. Esa persona que usted tiene ahí a su lado es aquel por quien Cristo también dio su vida, y es aquel a quien Dios decidió amar desde la eternidad también. Y aquí pues cierto, justamente Juan dice: si alguno de nosotros anda en tinieblas, pero dice que tiene comunión con Dios, miente. Pero ¿cómo sabemos nosotros que estamos en luz? Porque buscamos esa comunión con el cuerpo del Señor. A diferencia de los discípulos, tal vez usted y yo no tenemos a un Jesús vivo frente a nosotros, a un Jesús manifestándose en toda su gloria, pero sí tenemos al reflejo de Jesús en aquel por el que Él murió. Y ahí es donde nosotros también comprendemos algo importante, mis hermanos. No podemos nosotros crecer, no podemos nosotros avanzar en esa fe del Señor si realmente usted y yo no estamos aprendiendo a valorar el cuerpo del Señor. Si realmente no estamos usted y yo procurando fortalecer, ¿cierto?, esa unidad como cuerpo. Y acá pasa algo, y es que también Juan a eso añade lo siguiente. Mire lo que dice. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Junto a esa unidad, junto a esa luz que el Señor refleja a través de su cuerpo, la palabra también dice que usted y yo tenemos que reconocer algo, y eso es aquello que no agrada al Señor en nuestras vidas. A veces pasa que aunque no lo confesemos con nuestra boca, muchas veces el pensar de nuestro corazón es que en nosotros ya no queda nada más que corregir. Y por eso muchas veces nos cuesta tener una actitud humilde delante del Señor, porque pensamos que ya somos como la vasijita terminada, y se nos olvida que el Señor sigue tratando en nosotros muchas cosas. Pero cuando en nosotros hay esa humildad, cuando en nosotros hay ese reconocimiento de nuestras faltas, ese reconocimiento de la necesidad del Señor, usted y yo vamos a ser movidos a algo, y eso es a poder reconocer en el otro, ¿cierto?, esa imagen y ese consejo de parte del Señor. Dicen por ahí que el que es humilde pide oración, el que es humilde pide consejo, porque reconoce que no lo tiene todo, reconoce que no las sabe todas. Pero también hay algo hermoso de ver, y es que usted y yo aprendemos a considerar incluso al otro como superior a nosotros mismos. Así como Jesús en su momento decidió considerar a una humanidad pecadora más valiosa que sí mismo,
El que es humilde también es capaz de considerar a esa otra persona como algo mucho más valioso que él mismo. Y Jesús bien lo decía en una frase, él decía, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Yo a usted le pregunto, ¿hasta qué punto está usted amando a la persona que tiene ahí al lado? ¿Hasta qué punto está usted considerando valiosa la vida de esa persona que tiene ahí al lado? Porque le recuerdo, Cristo también murió por esa persona. Cristo no murió solo por usted, así que si se acordó de la canción de Yo soy la niña de tus ojos, toca que cambie el disco, ¿cierto? Dese cuenta de algo, mi hermano, mi hermana. El cuerpo, ¿cierto? Es algo que no puede crecer disparejo. El cuerpo del Señor no es algo que crezca disparejo. Y tenemos nosotros también que comprender algo, mis hermanos, y es que tenemos que crecer en esa medida de amor. No solo por el Señor, sino también por aquella persona que Él redimió, por aquel que aún está, cierto, allá expectante a que alguien le lleve ese mensaje de vida eterna. Y lo dice la Escritura, si usted y yo estamos en luz, es una condición clara, tenemos comunión los unos con los otros, pero también dice, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia. No hay manera, mis hermanos, de vivir un cristianismo sin el cuerpo de Cristo. No la hay. No hay cristianos de la secreta, no hay llaneros con solitaria. En esto no lo hay. No existe algo, cierto, como un cuerpo que tiene sus miembros esparcidos o como un cuerpo que anda desmembrado. Eso no existe en Cristo. No existe, cierto, ese cristianismo en el cual cada uno trata de tirar para lo suyo propio, porque eso habla de que el mensaje, cierto, de la cruz aún no se ha entendido completamente. ¿Sí? Y acá Juan dice, si en nosotros está el pensar que no tenemos pecado en nuestra vida, a nosotros mismos nos engañamos y estamos tratando de hacer a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesús a redimir al pecador. Pero si el pecador dice que no es pecador, entonces ¿fue que Dios se equivocó acaso? No, Dios no se equivoca. Y a Dios no le dio lo mismo nuestra condición. Dios no se escandaliza por el pecado que hay en nuestra vida. Dios se escandaliza porque sabiendo que en Él tenemos redención de ese pecado, no nos acercamos a Él. Jesús nos recriminó, ¿cierto?, a la ramera, al publicano, al hombre pecador por lo que había vivido antes de conocerlo a Él. Le recriminó a aquellos fariseos, a aquellos escribas, a aquellos maestros de la ley que teniéndolo frente a frente no se arrepintieron de su condición. A la mujer que iba a ser apedreada, que le dijo, vete, pero no peques más. Y aquella mujer que hizo, no se fue, se quedó con Jesús. Pero no, o sea, sabemos que seguramente a uno que otro pecado habrá cometido, pero ya esta mujer estaba siendo transformada, ya no era la misma que llegó a Jesús, ¿sí? Y es ver que en esa comunión usted y yo también somos transformados, en ese compartir, en ese integrarnos en el cuerpo del Señor, usted y yo también somos transformados. Eso es como, no sé si usted de pronto ha visto, a nosotros nos pasa algo. Mire, yo soy ingeniero, yo le cuento con ejemplos de lo que yo estudié. Cuando usted tiene que pulir una pieza de metal, pasa algo, y es que el metal es muy duro. Y más si es un acero, si es un metal complejo, son muy duros de pulir. Pero a veces lo que uno hace, cuando ya no puede pulirlos a mano, cuando ya es complejo, es que usted agarra la pieza de metal que quiere pulir y la tira a un montón de piedras. Y pone a girar esas piedras, y esas piedras que van haciendo le van pegando a ese metal. Le van pegando a ese metal. Y claro, en algunas ocasiones puede que lo rayen, le arranquen pedazos. Pero ¿qué pasa después de un rato? Que si usted se da cuenta, esa pieza de metal se pule. No sabemos cómo, no mentira, sí sabemos cómo, pero eso es de ingenieros, no se lo voy a explicar acá. Pero la cosa es que se pule. ¿Y de qué se pule? Del contacto con otros elementos se va puliendo esa pieza, ¿sí? Y así mismo en la medida en que usted y yo aprendemos a andar en unidad, mi hermano, también somos pulidos. En la medida en que usted aprende no solo a lidiar con el carácter diferente de la persona que tiene a su lado, sino también a amarlo como el Señor le ama, ahí es que usted se va a dar cuenta de que esa persona no es su contrincante en esta carrera de la fe. Esa persona es su coequipero en esta carrera de la fe. Esa persona que usted tiene ahí al lado es aquel, cierto, que seguramente en algún instante va a ser junto con usted, o si ya no lo es, un colaborador de Cristo. Y Pablo decía, Pablo regó, Apolo sembró, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Eso no quiere decir que Pablo y Apolos no tuvieran que hacer su tarea, ¿sí? Y ahí es donde yo le pregunto, ¿está usted asumiendo ese rol que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo? ¿Está usted realmente metiendo las manos, metiéndose de lleno en las cosas del Señor? Mire, Dios no tiene un plan B con usted. Dios no es que le tenga a usted un reemplazo. Y créame, y se lo puedo decir, mire, yo llevo en el Evangelio más o menos unos casi 16 años, y créame que si de algo estoy seguro, y se lo firmo sobre piedra, dicen por ahí, como tierra si quiere, nunca sobran manos en la obra del Señor.
Nunca son suficientes las personas comprometidas con la obra del Señor. Nunca. Nunca podemos decir, ya basta, Señor, no mandes más obreros, ya basta, Freezer. No, nunca podemos decir nada de eso. Siempre faltan obreros en la obra del Señor. Siempre faltan manos. Y es casi que una promesa que Jesús hace a los discípulos. Les dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Son de esas promesas que uno no recibe. Uno dice, recibo eso, Señor, no. Pero es una realidad. Así como Jesús dijo que siempre habrían pobres, sí, siempre van a haber pobres. Es una realidad con la que tenemos que vivir. Pero también dijo, siempre van a faltar personas dispuestas a servir en la obra del Señor. Y ahí donde yo le pregunto, ¿hasta qué punto estamos usted y yo también metiéndonos de lleno con eso? Seguimos leyendo acá, mis hermanos, y mire lo que dice en el verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay una pregunta que son de esas preguntas que uno debiera hacerse constantemente, porque son, como dicen por ahí, de esas preguntas que lo mantienen a uno humilde, ¿no? Y es, ¿qué habría sido de mi vida si nunca hubiera conocido el Evangelio? Por lo menos en mi caso, yo le comento, ¿cierto? Antes de conocer del Señor era complicado yo como persona. Era ateo, hacía proselitismo ateo, era grosero, era mentiroso. Y quién sabe en qué problemas me hubiera terminado de meter si en algún momento el Señor no me hubiera alcanzado. Pero a veces uno se pone a mirar y es ver también que de alguna u otra forma el Señor decide darnos una nueva vida en Él. Decide como cambiar aquello que para usted y para mí ya estaba establecido y decir, no, yo en ti quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer de ti una nueva criatura. Tu final no tiene por qué ser este. No tienes por qué acabar así. Y es como ver que en medio de esa misericordia que Él nos da tan grande, decide hacer de nosotros nuevas criaturas. Pero mire lo que dice la palabra, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. No solo nos perdona, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, si Dios solo perdonara, como que dejó la tarea a medias. Al ladrón que lo sueltan en las calles sin pena ni nada, ¿qué vuelve y hace? Vuelve y roba. A la persona que va y comete, ¿cierto?, un asesinato y se dedica a eso, ¿cierto?, lo sueltan sin una condena, sin una paga por su maldad, sin algo que cambie en su vida, ¿qué ahí vuelve a hacer? Vuelve y roba, vuelve y mata, ¿cierto? Incluso muchos reos, muchas personas que pasan años en las cárceles, algunos se rehabilitan, otros salen y ¿a qué continúan a hacer? Lo mismo, porque es lo único en muchas ocasiones que saben hacer. Y eso pasa cuando solo hay perdón. Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurriría si solo hubiera el perdón de Dios para con nosotros. Pero dice también para limpiarnos de nuestra maldad. Y yo le pregunto en esta mañana, mi hermano, ¿de qué tiene usted que ser limpiado hoy? ¿Qué es aquello que está usted también tal vez tratando de retener en su vida, que no le agrada al Señor? En una ocasión yo decía que eso es como una señora que agarra así un gato feo y empieza a acariciarlo. Me regañaron por usar el ejemplo del gato, pero muchas veces pasa eso en nuestra vida. Una señora que agarra así un gatico feo y se lo pone ahí en el canto y empieza así a acariciarlo, y todo el mundo sabe que ese animal es horrible y ella sigue ahí acariciándolo como si fuera un bebé, ¿sí? La palabra dice, cuídense de las zorras pequeñas, las que echan a perder las vidas en cierne. Y es ver que muchas veces en nuestra vida usted y yo estamos alimentando esas cositas. No digo que los gatos sean malos, bueno, a mí no me gustan, por si acaso, nunca me regale un gato, no me gustan. Pero es ver que, y por ahí dijeron amén, pero es ver, mis hermanos, que muchas veces de nuestra vida nos estamos también permitiendo esas cosas. Muchas veces estamos usted y yo tratando de alguna u otra forma, ¿cierto?, postergar aquello que sabemos que no se puede eludir. Y tal vez usted me dice, bueno, pero yo estoy creciendo en esto. Yo lo felicito, su recompensa no viene de mí, viene del Señor, tranquilo. Pero la cosa es ver, mis hermanos, que muchas veces nosotros, si bien estamos haciendo algo bueno, no estamos haciendo necesariamente lo que el Señor nos mandó a hacer. Y nosotros no podemos cambiar la voluntad del Señor por algo que parece bueno. En una ocasión Moisés tenía que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y tenía enfrente el Mar Negro. Y la cuestión es que 3 millones de personas detrás de Moisés, y atrás de ellos ya venía Faraón con su ejército a matarlos. Eso iba a ser una masacre ese día. Y sabe que lo chistoso del asunto, que Moisés se para frente al mar, ve, mira para atrás a los egipcios y es como que no sabe si elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿cierto? Y lo chistoso del asunto es que él levanta sus manos y empieza a orar al Señor. Hasta ahí uno diría, nada malo, Moisés no ha hecho nada malo. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Lleva a este pueblo y haz que cruce el mar. Y ahí es como que uno se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo? ¿Sí?
Pero la cuestión es que ya el Señor le había hablado a Moisés, ya Moisés sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que Moisés estaba haciendo el bobo por ahí. Moisés sabía que tenía que marchar hacia la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera hecho un milagro y hubiera destruido a los egipcios en ese momento? El pueblo de Israel nunca hubiera aprendido a confiar en el Señor. Y no fue sino hasta que este pueblo tuvo que cruzar por el mar y llegar al otro lado y darse cuenta de que sus pies llegaron secos, de que realmente el Señor estaba hablando en serio. Y muchas veces nos pasa lo mismo que a Moisés. Usted y yo sabemos lo que está ahí pendiente en nuestra vida. Sabemos aquello que tenemos que cortar en nuestra vida. Sabemos aquello que tenemos que confesar en nuestro corazón. Sabemos aquello que tenemos que empezar a hacer. Y como Moisés empezamos a clamar por lo obvio. Por lo obvio empezamos a clamar, ¿cierto? Pero es ver también algo importante, mis hermanos, y es que en la medida en que usted y yo aprendemos también a confiar en el Señor, usted y yo vamos a ver también cosas más grandes de parte del Señor. Tal vez usted hasta este punto, ¿cierto?, ha visto cómo el Señor ha ido obrando en áreas de su vida, cómo ha ido ordenando cosas, cómo le ha usado en algún momento. Pero yo le digo una cosa, mi hermano, la palabra dice, y eso lo dijo el Señor en el libro de Isaías, y aquí yo hago cosa nueva. Y si usted cree que hasta el momento el Señor ya hizo suficiente con usted, déjeme decirle, está equivocado. No está ni tibio, como diría mi mamá, ¿cierto? No está ni tibio, queda mucho en el Señor. Si tal vez usted hasta este punto cree que el Señor ya, mejor dicho, se hartó de usted y ya está hastiado, no. Dios es tan hermoso que si usted se da cuenta, coge seres tan humildes, tan pequeños como nosotros y los lleva, ¿cierto? Los usa para cosas tan grandes. Y a pesar de nosotros ser vasijas de barro, la palabra dice que esa vasija de barro lleva la excelencia de la gloria dentro de él y a un tesoro grande dentro de él. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el mismo Espíritu que tuvieron estos hombres y mujeres. Ahora la pregunta es, ¿qué nos limita para hacer aquellas mismas cosas que ellos hicieron? No es que los tiempos cambien, los tiempos siempre han sido malos, tranquilo. Los tiempos eran peores en esta época, ellos los mataban. Los tiempos no es que cambien. Bueno, de hecho ahorita están como lo que le digo, siempre han sido malos. Pero sí sabe que lo que cambia, mis hermanos, muchas veces la manera en la que usted y yo decidimos depender del Señor. El jueves hablábamos y me gustó mucho, me pareció muy chocante en el buen sentido lo que hablábamos de la oración cuando leíamos ahí en Mateo, porque si usted se da cuenta, Jesús no buscó que sus discípulos oraran mucho por la provisión física o por lo que les podía faltar en su diario vivir. Por lo que más Jesús insistió a sus discípulos que oraran fue para que estos se sujetaran a lo que Dios quería. Y la cuestión es, mis hermanos, ¿estamos usted y yo dispuestos a sujetarnos a eso? ¿Estamos usted y yo dispuestos a empezar a ser osados, arriesgados por el Señor? ¿Estamos usted y yo dispuestos a que nuestro día a día sea un tiempo donde podamos ver al Señor glorificándose, ya sea en su trabajo, en su lugar de estudio, con las personas con las que usted vive, con sus vecinos, con su familia? Si usted quiere realmente ver eso, yo le animo a que se coloque de pie y vamos a orar. Pero tenga eso presente, mi hermano, no va a haber un fruto si no hay un trabajo primero. No va a haber un fruto si realmente usted y yo no nos determinamos a arriesgarnos por el Señor. No va a haber un fruto si usted y yo no decidimos permanecer en comunión. No va a haber un fruto si usted y yo decidimos caminar solos en esto. No lo va a haber, no lo va a haber. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú hablas a nuestro corazón, Señor, y nos recuerdas primero que tú no cambias, que tú eres el mismo, Señor, que llamó a Juan, que llamó a Pedro, que llamó al apóstol Pablo, Señor, y que tu palabra sigue siendo viva y eficaz en este tiempo, Señor. Que, Padre amado, Señor, ese mensaje, Señor, esa comisión que le dejaste a estos hombres sigue siendo la misma, pero que también, Señor, así como esa comisión es la misma, lo sigue siendo ese Jesús que antes de enviarlo le dijo: todo poder me ha sido dado sobre los cielos y sobre la tierra. Y ese es el poder, Señor, que tú nos llamas también a experimentar en nuestras vidas, Señor. Padre amado, ayúdanos si tal vez nos hemos enfriado en cosas, si tal vez hemos, Padre amado, dado lugar a la apatía, Señor, a la indiferencia, Señor. Si tal vez, bendito Rey, nuestro corazón ha dejado de arder por ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo reavivándonos, Señor. Que, Padre amado, sea donde sea que estemos, Señor, desenvolviéndonos, realizando nuestras tareas, Señor. Ahí, Padre amado, podamos sentir de manera fuerte, de manera vívida, Señor, la voz de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor, llevándonos a hacer tu voluntad, Señor. Aunque esta parezca riesgosa, aunque parezca que no tiene garantías de éxito, Señor, sabemos que nuestra mayor garantía, Señor, es que tu Hijo resucitó, y eso es suficiente. Que hasta el peor de nuestros males Él se encargó de resolverlo, pero que ahora tú nos llamas a encargarnos de tus asuntos, Señor. Que podamos entender en nuestro corazón, Señor,
que así como tú usaste a estos grandes hombres de la palabra, Señor, grandes para nosotros, dice la palabra, los más pequeños en tu reino, Señor, así tú también quieres glorificarte en medio nuestro, traer salvación, traer vida nueva, traer vidas transformadas, vidas restauradas por ti, Señor. Y confiamos, Señor, en que tú lo puedes hacer, en que tú lo quieres hacer. Pero, Señor, si ha habido algo en nuestra vida, Señor, que se haya interferido con eso, Señor, límpialo, sánalo, Señor. Padre amado, si hay algo en nuestra vida que tenga que ser quebrantado, quebrántalo, Señor. Pero no nos dejes vivir igual, Señor. Que, Padre amado, esa pasión, Señor, que tú quieres poner en nuestro corazón, ese fuego, Señor, que quieres poner en nuestro corazón, no se apague, Señor. Y si ha sido falla nuestra, Señor, el no avivarlo, inquiétanos en eso, quiébranos en eso, llévanos a arrepentirnos de eso, Señor. Que, Padre amado, en nuestro día a día podamos disponernos a conocerte más, a entender lo que tú hablas a través de tu palabra, Señor, a poder hacerlo, Señor, nuestra norma de vida, Señor. Así como tú le decías a estos discípulos, a estos hombres, el que cree en mí, no solo hará las cosas que yo hice, sino aún mayores, Señor, que este pueda ser el tiempo en donde nosotros podamos empezar también a comprobar eso en nuestras vidas, porque ya quedó la condición establecida. Ya tú pusiste, Señor, las condiciones y dijiste el que crea en mí. Si tal vez nuestra fe no ha alcanzado, Señor, para hacer lo que tú hiciste, Señor, primero perdónanos por incrédulos, pero también, Señor, concédenos, Señor, una fe mayor, Señor. Desafía nuestra fe, Señor. Y Padre amado, incluso aunque tengamos que vernos en situaciones que nos obliguen, Señor, a creer en ti de una manera mucho mayor, que, Padre amado, Señor, podamos hacerlo, Señor, todos sabiendo que al final está obrando para el bien de tu obra, para nuestro bien también, Señor. Y que, Padre amado, al final también de nuestros días, cuando tengamos que estar delante de tu presencia, podamos decir, realmente valió la pena, realmente no fue un desperdicio, no desperdicié mi vida, no pude haberla depositado en un mejor lugar, Señor, que en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que si bien es cierto, Padre amado, tú has hecho grandes cosas, Señor, sabemos que puedes hacer mucho más y que quieres hacer mucho más. Solo estás esperando corazones, Señor, atentos a escucharte a ti y a atenderte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo le animo a que permanezca de pie, mi hermano. Vamos entonces a terminar este tiempo exaltando el nombre del Señor. Vamos con esta alabanza que se llama En Misión. En un mundo que no te conoce, Señor, nos dejaste una misión, proclamar tu evangelio a toda nación. Siendo yo un pecador, me enviaste a anunciar las virtudes de aquel que brilló en mi oscuridad. Mucho me perdonó, mucho yo amaré. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi escudo, tu espada la fe, mi amor y esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en él, hay perdón.
mundo que no te conoce, Señor. Nos dejaste una misión, predicar tu evangelio a toda nación. Siendo yo un pecador, me enviaste a anunciar las virtudes de aquel que brilló en mi oscuridad. Mucho me perdonó, mucho yo amaré. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en él, hay perdón. Que venga tu reino de justicia y de paz y gozo. Que venga tu reino de justicia y de paz y gozo. Que venga tu reino de justicia y de paz y gozo. Mucho me perdonó, mucho yo amaré. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, escudo, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en él, hay perdón. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos entonces a repasar algunos anuncios para esta semana. Recordarnos, ¿cierto? Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes, bueno, lunes, martes, jueves y viernes a las intercesiones 4 a.m. a través de la aplicación Meet, ahí para que usted también se pueda sumar. Tenga presente, ¿cierto? Ha sido bueno, encuentro yo, y realmente hemos visto mucho el respaldo del Señor en esos tiempos de oración. Yo sé que a veces cuesta, que la hora no siempre es fácil, pero independientemente de eso, cierto que usted y yo también podamos ver que al final lo hacemos no porque a nosotros nos agrade o porque en la carne se sienta delicioso dormir 1 o 2 horas menos, sino porque realmente sabemos que es necesario y que no hay mejor manera tampoco de empezar el día, cierto, sino poder poner todo en manos del Señor. También entonces tenemos, mis hermanos, los días jueves a las 7 de la tarde los discipulados en la casa, cierto, allá de nuestro hermano John y su familia. Estamos compartiendo allá de la palabra, estamos abordando temas en particular. El evangelismo, ¿cierto? El sector, bueno, eso lo estamos haciendo los sábados a las 4 de la tarde, pero este sábado que llega, este sábado siguiente, no vamos a tener evangelismo, es primer sábado de mes. Y este mes sí van a realizar el culto evangelístico el día sábado. Entonces, para que usted se pueda conectar, ese culto va a empezar sobre las 7, 8 de la noche en la semana. Yo le voy informando porque todavía no me han mandado el afiche. Pero entonces este sábado no va a haber evangelismo. Este sábado, por ser primer sábado de mes, tenemos culto misionero para que usted se conecte. Listo, mire, por si acaso ya ahí tenemos la bandera de Kosovo para que no se le olvide. Ahí ya está. Igual estar orando mucho, tener presente, mis hermanos, que realmente lo que les decía, lo hemos dicho muchas veces, esas banderas no están ahí de adorno, son un recuerdo de que tenemos también que estar orando por nuestros hermanos que están sirviendo allá. ¿Listo? Entonces, para que usted también los tenga presentes ahí en su tiempo de oración. Seguimos, Taliana, ¿me ayudas por favor? Bueno, eso ya pasó, las misiones. No hay nada más, listo. Bueno,
Hay otro anuncio, no lo hemos puesto ahí, me falta colgar el afiche, y es que usted bien sabe, ¿cierto? Primer fin de semana de diciembre tenemos el retiro en Chile. Entonces, para que usted se vaya listando, para que vaya ahí preparando, ¿cierto? ¿Quiénes ya tienen pasaporte acá? Eso, amén. ¿Quiénes van a ir? Uy, ahí sí se bajó la lista. La idea es que podamos ir los que más podamos. Va a ser de mucha bendición. Este año va a ser en la ciudad de Concepción. Así que animarle ahí, ¿cierto? A irse moviendo en fe, a ir juntando recursos. Ahí también les pedimos oración. Vamos a ver con Alejandra, a ver si para este retiro en particular podemos ofrendarle también ahí está escuchándome, sí, ojalá me esté escuchando, el pasaje a Sebastián, ¿listo? Entonces también para que nos pueda acompañar. Igual si usted ve, mi hermano, mi hermana, que de pronto no puede ir, igual aproveche, conéctese, pero si usted ve que de pronto no puede ir y le puede ofrendar a alguien algo, hágalo. De pronto hay algún hermano que está dispuesto, algún hermano que de pronto no sé, sabe que es necesario y demás, de pronto usted por X o Y razón no puede ir, no, que el trabajo, que esto, que lo otro, pero igual si usted ve que puede ofrendarle a alguien más, hágalo también, lo está enviando. No sé si regrese, pero lo está enviando. ¿Listo? Entonces eso, mis hermanos. Creo que no es más. Hoy estaban conectados por ahí, vi fue a Sebastián, a Stephanie, a don Fabio. ¿Quién más estaba por ahí conectado, Taliana? Dale clic al leoncito. ¿Quién más? Doña Carmen. Bueno, bienvenida doña Carmen, Dios le bendiga. Sebastián, dime. ¿Quién? Ah, la tía de Paula. Bueno, Dios le bendiga, señora Carmen, muchas bendiciones. Listo, entonces eso, mis hermanos, vamos entonces a compartir unas onces. Listo, Dios les bendiga.